Capítulo 1. La niña nacida en la pobreza y la fe. Basora despertaba con el sonido de los mercaderes descargando sus camellos, y las voces de los estudiosos discutiendo en los patios de las mezquitas. En el siglo VIII, esta ciudad no era solo un puerto próspero en el sur de Irak, sino un hervidero de ideas. Entre sus calles polvorientas caminaban poetas, comerciantes, guerreros y teólogos, cada uno tratando de hallar su camino en un mundo convulsionado por el crecimiento del Islam. Pero mientras los eruditos debatían la naturaleza de Dios en las escuelas coránicas, en las casas más humildes la lucha era otra: sobrevivir. En una de esas casas sin lujos ni comodidades, nació una niña que estaba destinada a cambiar el sufismo para siempre: Rabia al-Adawiyya. Su familia era pobre pero piadosa. Su padre, un hombre devoto, trabajaba en oficios menores para alimentar a su esposa y a sus hijas. Rabia fue la cuarta de 4 hermanas. Se cuenta que la noche en que nació, su padre estaba tan sumido en la pobreza que no tenía ni una sola moneda para ofrecer como limosna, algo que consideraba necesario tras recibir la bendición de un nuevo hijo. Con el corazón afligido, salió de casa a buscar ayuda. Pero en su desesperación, olvidó que ni siquiera tenían aceite para encender la lámpara. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La lámpara vacía se encendió por sí sola, iluminando la estancia con una luz que parecía desafiar la lógica. La madre de Rabia, asombrada, entendió aquello como un presagio. Su hija no era una niña común. Pero los milagros no llenan el estómago. La vida siguió su curso, y cuando Rabia aún era muy joven, la tragedia golpeó su hogar. Una hambruna feroz azotó Basora, llevándose a sus padres y dejando a las hermanas separadas y arrojadas a un mundo hostil. Rabia, sola y sin protección, cayó en manos de traficantes de esclavos. Fue vendida a un amo cruel. Un hombre que la obligaba a trabajar sin descanso. Largas jornadas de fatiga, castigos por errores mínimos, hambre y humillación. Muchos habrían perdido la fe en esas circunstancias. Pero en la oscuridad de su servidumbre Rabia encontró algo más grande que su sufrimiento. En las noches, cuando todos dormían, ella se apartaba en secreto para rezar. No pedía liberación ni justicia ni tampoco venganza. Solo hablaba con Dios. Susurraba palabras de amor, como si él fuera su único compañero en el mundo. Una noche su amo la vio en oración. Pero lo que le impactó no fueron sus palabras, sino la visión que tuvo de ella. Rabia estaba rodeada de una luz inexplicable, como si el resplandor de la lámpara de su infancia la hubiera seguido hasta allí. Al día siguiente, por primera vez, su amo la miró con otros ojos. La historia de Rabia aún no había hecho más que empezar. Capítulo 2. La liberación y el despertar espiritual. La noche en que su amo vio aquella luz rodeando a Rabia, algo dentro de él se quebró. No era un hombre especialmente piadoso, pero lo que vio aquella noche lo dejó inquieto. No había lámparas encendidas, no había fuego cerca. Y sin embargo, aquella esclava, agotada por el trabajo y el hambre, estaba envuelta en un resplandor que no parecía de este mundo. Al día siguiente, con un gesto inusual en un amo de esclavos, la llamó y la observó con detenimiento. Rabia no bajó la mirada ni mostró temor. Había en ella una paz inquebrantable. «Eres libre», dijo finalmente sin atreverse a exigirle nada más. No hubo júbilo en el rostro de Rabia. Tampoco rencor, solo asintió y, sin tomar nada consigo, salió por la puerta como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida. Pero su libertad no significaba que ahora buscaría comodidad o venganza. No tenía interés en el mundo que otros perseguían con ansia. En lugar de buscar refugio en Basora, Rabia caminó hacia el desierto. No tenía dinero, ni provisiones, ni plan alguno. Lo único que poseía era su fe, y la certeza de que Dios era suficiente.
El desierto vasto y silencioso se convirtió en su hogar. Allí, lejos de las disputas humanas y de las mezquindades de la vida cotidiana, se entregó a la contemplación. Sus días transcurrían en oración y ayuno, sin más compañía que el viento y la arena. Dicen que en ese tiempo experimentó una cercanía con Dios que no podía explicarse con palabras. Sus plegarias no eran de súplica, sino de amor puro. No temía el sufrimiento ni la muerte, porque no veía en ellas castigos, sino puertas hacia lo divino. Rabia no necesitaba el mundo, pero el mundo empezaba a necesitarla a ella. Con el tiempo su fama se extendió más allá del desierto. Se hablaba de una mujer que vivía en absoluta renuncia. Una mujer que predicaba un amor a Dios sin miedo y sin interés en el paraíso o en el infierno. No adoraba a Dios por el temor al castigo, ni por la esperanza de la recompensa. Su amor era absoluto, como el de un amante que no espera nada a cambio. Un poema atribuido a ella resume su visión. Oh Señor, si te adoro por miedo al infierno, quémame en él. Si te adoro por la esperanza del paraíso, exclúyeme de él. Pero si te adoro por ti mismo, no me niegues tu eterna belleza. Esa visión radical incluso incomodó a muchos sabios de la época. Para ellos, la religión era un sistema de normas y consecuencias. Para Rabia era un éxtasis, como un fuego que consumía todo excepto el amor. Con los años, Rabia regresó a Basora. No como una mendiga ni como una esclava, sino como una maestra espiritual. Eruditos, ascetas y sufíes acudían a ella en busca de respuestas, pero ella no buscaba discípulos ni fundó escuela alguna. Vivía en soledad, entregada a Dios. Rechazó ofertas de matrimonio, incluso de hombres piadosos y respetables, diciendo: Estoy comprometida con mi amado. Su amado era Dios, y nadie más podía ocupar ese lugar. El mundo intentaba comprenderla, pero ella ya no pertenecía a este mundo. Capítulo 3. Un amor sin miedo ni interés. Rabia ya no tenía miedo. No temía el hambre ni la soledad, ni siquiera la muerte. Pero sobre todo, no temía a Dios. Y esa idea, en una época donde la fe se enseñaba a través de la recompensa y el castigo, era revolucionaria. Para muchos, la religión era un contrato. Obedecer a Dios garantizaba el paraíso. Desobedecerlo significaba el infierno. Pero para Rabia esa visión era casi ofensiva. ¿Cómo podía uno decir que amaba a Dios si lo hacía esperando algo a cambio? No quiero amar a Dios como un sirviente que trabaja esperando su paga. Dijo una vez. Quiero amarlo como un amante que no desea nada más que su amor. Esta manera de ver la fe escandalizó a más de uno. Algunos la llamaron hereje, otros la consideraban una santa. Pero nadie podía ignorarla. No eran pocos los sabios que intentaban desafiar su pensamiento. Y muchos salían de sus encuentros más confundidos de lo que llegaron. Uno de los más famosos sufíes de la época, Hassan al-Basri, intentó ponerla a prueba en más de una ocasión. Una de estas veces le preguntó: ¿Rabia, amas a Dios? Sí, lo amo. Respondió ella sin dudar. Entonces odias a Satanás, replicó él sagazmente. Rabia lo miró con calma y replicó: Mi amor por Dios no deja espacio en mi corazón para odiar a nadie. Hassan quedó en silencio. Aquella respuesta contenía una verdad más profunda de lo que él había esperado. Otra vez un sabio le preguntó si odiaba el mundo, a lo que ella respondió: Amo al Creador. ¿Cómo podría odiar lo que Él ha creado? Era así en todas sus conversaciones. Respondía con una claridad brutal, despojando la fe de todo lo innecesario hasta dejar solo el amor. Una de las historias más famosas sobre Rabia dice que en cierta ocasión, la vieron caminar por Basora con una antorcha en una mano y un cubo de agua en la otra.
Cuando le preguntaron qué estaba haciendo, respondió: Quiero prender fuego al paraíso y apagar las llamas del infierno, para que la gente deje de adorar a Dios por miedo o por interés, y lo haga solo por amor. Aquella imagen quedó grabada en la historia del sufismo. Rabia no quería fieles que obedecieran como esclavos, sino almas que amaran con libertad. Rabia nunca aceptó un maestro ni se sometió a la autoridad de ningún hombre. Cuando le preguntaban si no temía morir sola, respondía con una sonrisa: ¿Sola? ¿Cómo podría estar sola si Dios siempre está conmigo? Rabia desafió todo lo que se esperaba de una mujer en su época. No tuvo esposo ni hijos, no buscó riquezas ni comodidades y vivió en la más absoluta independencia. No era solo una mística, era una rebelde de la fe. Y aunque su mensaje podía ser incómodo, nadie podía negar su pureza. Capítulo 4. El legado de una santa sin templo. Rabia al-Adawiyya envejeció como vivió, en la más absoluta renuncia. No tenía riquezas, posesiones ni un lugar fijo al que llamar hogar, solo un pequeño espacio donde rezaba, dormía y conversaba con Dios. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu seguía siendo un fuego inextinguible. Seguía rechazando comodidades, incluso cuando sus seguidores insistían en ayudarla. No necesito nada. Decía. Mi amado me ha dado todo. A pesar de su deseo de soledad, la gente no dejaba de acudir a ella. Sabios, ascetas y discípulos buscaban su consejo. No por la promesa de respuestas fáciles, sino porque en ella encontraban algo único, la certeza de alguien que había llegado al corazón mismo de lo divino. Pero Rabia ya sentía que su tiempo en este mundo llegaba a su fin. Cuando sintió que la muerte se acercaba, no hubo temor en ella. Sus últimas palabras no fueron lamentos ni despedidas, sino una oración de amor. Oh Dios, estoy regresando a ti. Mi alma ha esperado este momento toda su vida. Cuentan que en su lecho de muerte alguien le preguntó si temía lo que vendría después. Rabia sonrió con dulzura. No hay después, solo hay Dios. Y así, como una llama que se apaga suavemente en la brisa de la noche, Rabia al-Adawiyya dejó este mundo. Pero su mensaje no murió con ella. Después de su muerte, su nombre no fue olvidado. Su manera de entender el amor divino cambió el sufismo para siempre. Místicos posteriores, como al-Jalai y Rumi, bebieron de su legado y expandieron su mensaje. Rumi siglos después escribiría: el amor es la razón, el amor es la meta, el amor es el camino. Esa idea no era nueva. Era la misma que Rabia había vivido y predicado en su humilde existencia. Con el tiempo, su mensaje trascendió el Islam. Místicos cristianos, hinduistas e incluso ateos encontraron en su visión del amor algo universal, algo que iba más allá de las religiones y tocaba la esencia misma de la espiritualidad humana. Rabia nunca escribió libros, nunca dejó templos ni discípulos oficiales, y sin embargo su legado es más poderoso que el de muchos teólogos y gobernantes. Porque mientras existan almas buscando algo más allá de este mundo, y mientras haya quienes amen sin esperar nada a cambio, la voz de Rabia seguirá resonando. Ella no quiso fama ni poder. No buscó dejar huella en la historia, pero lo hizo. Y la llama que encendió con su proclamación del amor de Dios nunca se apagará.